Hola a todos, reciban un cordial saludo. Soy el doctor Manuel Barrios, médico especialista en medicina interna, egresado de la Universidad Central de Venezuela, para los que no me conocen. En esta oportunidad vamos a presentar un caso severo de COVID-19. Esto es publicado el 15 de mayo, hace 5 días, en el New England Journal of Medicine. Esto en el contexto de las publicaciones de casos clínicos ilustrativos, ¿no? Los autores, el doctor David Berlín y Fernando Martínez, ambos son del Weill Cornell Medicine de Nueva York, específicamente del área de cuidados críticos y la división de cuidados pulmonares del Hospital Weill Cornell. No quise hacer la traducción completa aquí para no quitar algún tipo de dato que fuese importante. Aquí el caso clínico es un caso de un paciente de 50 años de edad, un hombre previamente saludable que se presenta a la emergencia con 2 días de empeoramiento de su disnea. Él había tenido fiebre, tos y fatiga durante la semana previa a la presentación en la emergencia y luce críticamente enfermo. La temperatura es de 39 grados centígrados, tiene una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria es de 24 respiraciones por minuto y la presión arterial de 130/70. La saturación de oxígeno en el momento de su consulta es de 87%, mientras el paciente está respirando aire ambiente. El conteo blanco es de 7300 y presenta además linfopenia. La radiografía de tórax mostró un parchado bilateral, opacidades bilaterales en forma de parche en el parénquima pulmonar, y se le realizó un test de PCR de transcriptasa inversa para detectar la presencia de COVID-19, y el cual dio a través de aspirado nasofaringeo, el cual dio positivo. Y ellos nos preguntan cómo podremos evaluar y manejar este caso. Bueno, son casos bastante frecuentes en el contexto hospitalario, los casos severos, y por eso me pareció interesante discutirlo. Aquí vemos el periodo, realmente lo que es el tiempo de aparición de los síntomas en los casos severos de COVID-19. Tenemos pues que existe un prodromo, un periodo de incubación de aproximadamente 5 días ante la aparición de síntomas. Este periodo de incubación, los pacientes pueden ser contagiosos a través de gotitas de saliva, a través del habla. Tenemos que los síntomas más comunes, como ya hemos hablado previamente en otros videos, son fiebre, tos, fatiga, anorexia, mialgias, diarreas, puede inclusive haber anosmia, hiposmia, manifestaciones dermatológicas como vasculitis, etcétera, y manifestaciones neurológicas también. Luego de la aparición de estos síntomas, aproximadamente en el día número 7, aparece sensación de disnea en los casos severos, y muy rápidamente en los casos que evolucionan a casos severos, ya para entre el día 7 y el día 10 presentan hipoxemia. De todo el total, el 40% de los pacientes sintomáticos desarrollan disnea. De este 40%, los datos epidemiológicos han reportado que el 14% de estos pacientes se transforman en casos severos, y de estos casos severos 5 pasan a ser pacientes en estado crítico, ¿no? ¿Cuáles son las características resaltantes en los casos severos? Aparición pronta de disnea, o sea, una pronta aparición de la disnea e hipoxemia. Llegan a tener valores de saturación menores de 92%, cumplen criterios de síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto, estas son las siglas en inglés. Además, en los laboratorios, ya posteriormente discutiremos cuáles son estos criterios de síndrome de distrés respiratorio agudo, presentan en los laboratorios linfopenia, fiebre elevada, trombocitopenia, elevación de reactantes de fase aguda, una PCR bastante elevada, LDH más de 500, ferritina más de 1500. Estos casos son pacientes que tienen características que van a evolucionar hacia casos graves. Presentan además fallas hepáticas, renal, cardíaca, pueden presentar fallas como coagulopatía, shock e incluso algunos casos rhabdomiolisis. El diagnóstico del COVID-19 se establece, por supuesto, en la base de la clínica sugestiva, una historia de detección del ARN de SARS-CoV mediante el hisopado faríngeo, e imágenes, que pueden ser imágenes de radiografía de tórax e idealmente imágenes tomográficas. En el caso clínico nos presentan una serie de imágenes. En el segmento A observamos ese radiopacidades difusas predominantemente en bases que no tienen derrame, en un paciente con la clínica compatible y con el dato epidemiológico. En el segmento B observamos una tomografía simple en la ventana pulmonar
Observamos en parénquima pulmonar radiopacidades en vidrio radiopacidades no, aumento de la densidad en vidrio delustrado. En algunas observamos además tendencia a la consolidación y engrosamiento pleural en los segmentos posteriores. En la gráfica C observamos lo que son las líneas B. Esto es una ecografía pulmonar y observamos la aparición de líneas B y la ausencia, por supuesto, de las líneas anormales. Estas líneas B además puede observarse aquí, aunque esto está hecho con un transductor convex. Si se usa un transductor lineal pudiésemos ver que puede haber disminución del desplazamiento pleural y engrosamiento de la pleura. Esta es la línea pleural. También en algunos casos presentan focalización neurológica. Aquí vemos un aumento de lo que es la densidad en el parénquima, en el territorio frontotemporal, temporooccipital del lado izquierdo, que es compatible con un evento isquémico. Además hay compresión del ventrículo lateral. ¿Cómo definimos los casos severos? Son pacientes que tienen una frecuencia respiratoria más de 30 por minuto, saturación de oxígeno en sangre menos del 93% o por oximetría de pulso. Ahí existe una relación de la presión parcial de oxígeno con la fracción de oxígeno inspirado, o sea, el PAFI, que sea menos de 300. Hay una infiltración más del 50% del campo pulmonar en las 24 a 48 horas del inicio de los síntomas. Esto se visualiza mucho mejor en las tomografías y por supuesto pacientes que son mayores de 65 años, que tienen además comorbilidades o de cualquier edad con comorbilidades como obesidad, hipertensión, hábitos tabáquicos, diabetes mellitus, entre otras. ¿Cuáles son las estrategias que ellos recomiendan? Pues hospitar todos los casos de moderados a severos o aquellos casos, todos los severos y los casos moderados que evolucionen rápidamente o que tengan factores, como mencionamos anteriormente, reactantes de fase aguda o características que nos hagan pensar de que se van a transformar muy pronto en casos severos. A estos pacientes, una vez hospitalizados, en la medida de lo posible colocarle una mascarilla quirúrgica. Los clínicos o los médicos que lo atienden deben vestir adecuados equipos de protección personal de acuerdo a los protocolos de cada institución. Se debe tener precaución en los procedimientos de intubación, ventilación mecánica no invasiva, el uso de cánula nasal a alto flujo, ya que todo esto puede areolizar el virus y hacer que más personal de salud se afecte. Se deben evitar medicamentos nebulizados o aspiración de la vía aérea. Disminuir en lo posible, esto lo dictan la mayoría de las guías clínicas, disminuir en lo posible el tiempo de exposición del personal de salud a los pacientes y a su entorno, a su habitación. No es entrar y constantemente a la habitación, sino entrar para hacer lo necesario para ayudar al paciente y posteriormente pues salir y tratar de no aumentar el tiempo de exposición del personal a este tipo de pacientes. ¿Cuáles son los cuidados respiratorios? Bueno, esto no está traducido, no, me faltó traducirla. Los pacientes deben ser monitorizados cuidadosamente con observación directa y oximetría de pulso, estos pacientes en casos severos. El oxígeno suplementario a través del uso de cánulas nasal o mascarillas Venturi para mantener una saturación de oxihemoglobina entre 90 a 96%. Ese es el rango ideal. Que a través de los dispositivos de oxígeno que tengamos, tratar de mantener una saturación entre 90 y 96 hasta que el paciente pase su fase aguda o hasta que alcance el día 14, que es cuando comienzan a mejorar los síntomas. Aquí tenemos una gráfica ilustrativa de esta misma publicación, en donde ellos determinan los criterios para la necesidad de tubación endotraqueal. Entonces, ¿cuáles son los criterios clínicos de posibles indicaciones para intubación endotraqueal? Que hay obstrucción de la vía aérea, signos de trabajo respiratorio no sostenible en el tiempo, que existe hipoxemia refractaria, que el paciente siga teniendo una saturación por debajo de 90 a pesar de haber cambiado los distintos dispositivos desde cánula nasal, mascarilla simple, mascarilla con reservorio, dispositivos de vaso Venturi, etc. Que el paciente presente hipercamia o acidosis, que el paciente esté encefalopático o con una inadecuada protección de la vía aérea por disminución de su estado de sensorio. Estos son pacientes que probablemente vayan a necesitar intubación. Las consideraciones adicionales serían pues que el desarrollo de la enfermedad, uno debe interrogarse, ¿no? Hacer consideraciones como esta deterioro existe de esta enfermedad, en la trayectoria de la enfermedad hay una progresión hacia el deterioro. Podemos determinar dificultades durante el proceso de intubación de este posible paciente. Existe inestabilidad hemodinámica. La intubación
en ese momento mejorará con seguridad el transporte del paciente, los procedimientos que puedan realizársele. Podrá la intubación ahora mejorar el control de la infección y podremos asegurar darle seguridad al grupo que va a realizar el procedimiento. Todas esas consideraciones deben hacerse antes de decidir entubar al paciente. Ajá. ¿Qué se hace con los pacientes que no se entuban y permanecen hipoxémicos? Se les puede colocar una cánula nasal de alto flujo y evaluar si mejora la oxigenación. Además, este tipo de procedimientos pueden prevenir la intubación en determinados pacientes, ¿verdad? De acuerdo al tiempo de su evolución y si responde o no al uso de este tipo de dispositivos. Si no mejora, pudiese utilizarse mascarillas simples o aumentar el flujo de aporte de oxígeno a través de estos dispositivos. El uso no invasivo de la ventilación mecánica con presión positiva, o sea, los CPAP, posiblemente debe estar restringido en los pacientes con COVID-19 que tienen insuficiencia respiratoria debida a EPOC, o sea, pacientes con COVID que además tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica o que tengan asociado a esto edema pulmonar de origen cardiogénico o apnea obstructiva del sueño. Este tipo de dispositivos, como dijimos anteriormente, tienden a aerolizar el virus y por eso expone más a los médicos, a la enfermera. Entonces, este tipo de dispositivos de ventilación mecánica no invasiva debe seleccionarse o utilizarse solo en determinados pacientes, ¿no? Ahora, la posición prono en pacientes no entubados. Bueno, en este caso, pues existen pacientes que se mantienen despiertos y que pueden utilizar un dispositivo. Esto ha demostrado varios estudios clínicos que están aquí en el segmento de abajo, que estos pacientes con altas concentraciones de oxígeno suplementario pueden mejorar el intercambio de gases y mejora la saturación, y estos pacientes podrían dejarse entre 8 a 12 horas en posición prono recibiendo oxígeno a través de dispositivos de alto flujo. Aquí vemos cómo quise colocar este gráfico, este no está en la publicación, pero observamos cómo la posición prono produce un equilibrio en la distribución de oxígeno a través de lo que es el BQ o lo que es el volumen y flujo de las áreas pulmonares no ventiladas. Aquí tenemos en la posición supino que existen áreas posteriores posteriores que no están bien ventiladas. Hay una distribución del volumen y el flujo bastante desigual. Al colocarlo en la posición prono, estas áreas o estos alvéolos pertenecientes a las áreas posteriores se reabren y existe una distribución más homogénea de la ventilación en ellos mismos, y pues mejora además la saturación y la recuperación de este parénquima pulmonar previamente afectado. Con respecto a la intubación endotraqueal, debe ser realizada por el operador más entrenado que se encuentre en ese momento, de ser posible. La intubación debería realizarse a través de un proceso de intubación de secuencia rápida, o sea, preoxigenación, sedación y bloqueo neuromuscular. Si está disponible, pues a través de videolaringoscopía. Esta videolaringoscopía debe ser realizada por una persona pues, que sepa utilizar el videolaringoscopio, que ya esté entrenada previamente, y que si no está entrenada previamente en esto, pues debe esta persona utilizar la técnica más adecuada que facilite la intubación en el primer intento. Aquí es capnografía continua, debe realizarse capnografía continua. El filtro, lo ideal es que los circuitos de ventilación mecánica tengan un filtro antivirus colocado, y en el momento de intubación los fluidos intravenosos y los vasopresores deben estar disponibles, ya que el paciente durante el proceso de sedación y bloqueo neuromuscular puede hacer hipotensión. Con respecto a la ventilación mecánica en este tipo es una ventilación protectora de bajo volumen tidal o bajo volumen corriente, en donde se utiliza un PIT que se eleva o una presión al final de la inspiración que se eleva progresivamente hasta un valor mínimo efectivo, hasta que se alcance una presión arterial de oxígeno efectiva. Unas cuantas veces al día esta guía recomienda generar pausas inspiratorias de medio segundo, lo que permite equilibrar las presiones del paciente y el ventilador, hacer que haya un equilibrio en lo que es la presión meseta y la presión pico inspiratoria. Hablando de la presión meseta, que explicaremos posteriormente en otras láminas, esta no debe exceder los